Buenas tardes, esta es la primera sesión de tutoría del segundo cuatrimestre y bueno, estoy aquí esperando, no se ha conectado nadie, así que voy a hacer una grabación con algunas indicaciones iniciales que creo que pueden resultar útiles, ¿no? También os voy a dar algunos de los materiales que os voy a aconsejar echar un vistazo para, bueno, pues introduciros en el tema de la cultura y de la civilización norteamericana, que es la que vamos a trabajar en este segundo cuatrimestre, en esta asignatura tan interesante y tan de cultura general, que es mundos anglófonos en perspectiva cultural histórica, ¿vale? Lo primero que quiero enseñaros es bueno, esto lo voy a mandar, vamos a ver si lo encuentro. Esto lo voy a mandar por correo a todos los alumnos de la asignatura, no se lo debo haber cerrado. Bueno, en todo caso está aquí, Planning Second Term, aquí lo tenemos. Os quería enseñar este documento que os voy a enviar por correo hoy mismo a vuestro correo de la UNED, en el que os planteo una planificación, ¿no?, de la asignatura. Sabéis que tenemos sesiones todos los jueves de 6 a 7 de la tarde, ¿de acuerdo? Y lo que he hecho es dividir los capítulos de este libro, American Civilization, ¿vale? An Introduction de David Mock y John Oakland. Lo voy a enseñar un poquito, supongo que lo conocéis y lo tenéis. Voy a quitar esto, ¿vale?, para que veáis un poquito mejor. Esto es la séptima edición, la que vamos a trabajar. Un libro muy interesante, ¿vale? Por supuesto que no está actualizado, esto ya se publicó hace un par de años, 2018, va a hacer 3 años ya. Los acontecimientos sabéis que avanzan muy rápido, ¿no? Pues ahora mismo ya Trump no es presidente de Estados Unidos y, bueno, pues en este libro aparece como presidente, lógicamente, ¿no? Pero bueno, es un libro que profundiza mucho y muy bien en la realidad norteamericana. También os voy a recomendar algún otro libro que ya no aparece, antes aparecía en la bibliografía recomendada, no en la bibliografía básica, pero sí en la bibliografía recomendada, que es este que se titula An Illustrated History of the USA, ¿de acuerdo? De Brian O'Callaghan, ¿vale? La verdad es que es un libro que está hace tiempo que está descatalogado. Yo lo conseguí hace tiempo ya en PDF, tengo una copia impresa con la que trabajo y bueno, de aquí os propondré alguna lectura en alguna ocasión durante este cuatrimestre. Me parece que es muy interesante, ¿no? Es un libro muy digerible, no es una lectura demasiado densa, pero sí que aporta las pinceladas básicas de la historia de Estados Unidos. Si me permitís un comentario, bueno, no negativo, pero sí crítico sobre este libro, quizá obvia un poquito la historia y se centra demasiado en la política y la cultura, ¿no? Quizá este libro que os acabo de recomendar, el que os he mostrado de An Illustrated History of the USA, aborda un poco más esa cuestión puramente de los hechos, la historia, tal como ha sucedido, ¿no? Tiene además una visión desde el mundo anglosajón, que ya sabéis que en Estados Unidos hay una visión anglosajona y hay una visión más hispánica, ¿no? Y este Illustrated History of the USA, debo decir que tiene, bueno, pues una visión bastante neutral, ¿no? Y bastante digerible para un hispano como yo y como sois vosotros también, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, pues no, esto no es lo que quería abrir. Vamos a ver, tengo muchísimos, muchísimos archivos abiertos. Este era el que quería abrir. Vale, en este archivo lo que os aparece es una distribución de las secciones por sesiones, ¿no? Hoy estamos en la sesión del 18 de febrero, ¿vale? En principio no se ha conectado nadie, que yo sepa. Vamos a comprobar si hay alguien conectado, creo que no, los estaría escuchando en todo caso. Yo voy a seguir grabando, ¿no? Mientras no se conecte nadie, bueno, por lo menos aporto este poquito, ¿no? La verdad es que tenemos unas circunstancias excepcionales, tanto desde la propia UNED como desde los tutores, pues yo creo que tenemos que asumir una responsabilidad ante los nuevos paradigmas, ¿no? En cuanto a la educación en línea, ¿no? La UNED representa muy bien ese futuro de la educación, ¿no? La educación digital. Y bueno, pues yo creo que tenemos que ir
asumiendo poco a poco unas parcelas que hasta hace un año no sospechábamos, pero que en este momento se han convertido en absolutamente necesarias para continuar la formación de las personas jóvenes y las menos jóvenes que quieren formarse también. Y en este caso, pues en esta asignatura de mundos anglófonos, pues aparte de trabajar en ese bueno, pues digamos en las formas presenciales de formar en el centro asociado, pues tenemos que también trabajar un poquito en modo online, ¿no? En modo digital, ¿vale? La ubicuidad de la UNED, estar en todas partes al mismo tiempo, incluso fuera de España, yo creo que es uno de los elementos que la hacen robusta, y creo que en este momento la hacen incluso más robusta de lo que ha sido nunca antes, ¿no? Bueno, pues yo había asignado estas cuatro áreas del primer capítulo para la sesión de hoy: Ethnic Culture, Religious Culture, Political Legal Culture and Economic Culture, ¿vale? Y los que ya me conocéis del anterior cuatrimestre, pues yo siempre os animo a trabajar en cada uno de los capítulos de este libro con los bloques las cajitas que aparecen en fondo azul. Voy a enseñarme de nuevo en pantalla los bloques que aparecen en fondo azul al final de cada unidad, ¿no? Aquí nos aparece un listado de vocabulario que, a mi modo de ver, representan las palabras claves de lo que se ha introducido en el capítulo, ¿vale? Creo que es muy importante que cada uno de vosotros hagáis una lectura pausada de esos elementos, de ese vocabulario, e intentéis ver si conocéis bien la trascendencia o el significado, o digamos el significado concreto en cuanto a ese mundo americano, ¿vale?, que estamos estudiando, ¿vale? Una tercera cosa, bueno, pues hay que decir que de lo que tenemos para hoy, tenemos una especie de introducción o resumen de todo el libro. Realmente lo que se nos propone hoy en estas páginas que trabajamos son las primeras páginas del capítulo. Empezamos en las páginas, incluso la página 2. Ya en la página 2 nos habla de los siguientes: Central Features have conditioned US history, such as. Y aquí tenemos una excelente enumeración de los elementos históricos de primer orden que han moldeado la historia americana, ¿vale? Habla de las migraciones precolombinas a las Américas. Habla del tratamiento de los nativos americanos, de los llamados indios inicialmente, y de otros grupos étnicos minoritarios. Habla también de la Guerra de Independencia, un hito importante en la historia de Estados Unidos, lógicamente. Habla también de la expansión hacia el oeste, hacia el sur y hacia el norte, de esa nueva nación que partió de las 13 colonias, ¿no? Habla también de los principios de dignidad, de los derechos de libertad, justicia y oportunidades, de la Declaración de la Independencia, pero también de la Constitución y de la Carta de Derechos, del Bill of Rights, ¿vale? Los tres son documentos absolutamente esenciales para comprender la civilización occidental. También habla de conceptos como el egalitarianism, la igualdad, ¿no? El igualitarismo como concepto político, el individualismo y el utopianism, el sentimiento utópico, ¿vale?, que siempre ha permeado un poco la historia de Estados Unidos. Nos introduce aquí también la inmigración a gran escala que se ha producido en el país, que ha hecho de él una especie de pizza de diferentes colores, ¿vale?, diferentes colores y sabores. Luego también tenemos el crecimiento industrial del siglo XIX, que hizo de Estados Unidos una gran nación que ha llegado a ser la primera. Nos habla también como elemento cristalizador de lo que es hoy Estados Unidos, de la guerra civil, que surgió de la necesidad de acabar con la esclavitud, realmente. El desarrollo del capitalismo, la industrialización y el capitalismo, con las corporaciones, los modelos de negocio que han exportado a todo el planeta. También se habla de la
digamos, progresiva regulación gubernamental, las burocracias gubernamentales. A pesar de ese, como lo diríamos, de ese odio de los americanos al tamaño del gobierno, ¿no? Todo americano odia todo lo que tiene que ver con el gobierno. Son muy críticos con el gobierno, son muy individualistas. Esto se va a ir viendo a lo largo del libro, ¿no? También se habla de dos conceptos que han funcionado mucho durante la historia. Primero el aislamiento y luego el intervencionismo, ¿no? Veremos esto, ¿no? Cómo ha ido creciendo de un país que estaba mirando hacia sí mismo, que crecía desde dentro, que era una implosión permanente, más que una explosión hacia afuera, era una implosión permanente dentro de su propio territorio, que era tan grande que necesitaba digerir, hacia una actitud mucho más intervencionista, ¿no? Hablaremos de las doctrinas sobre el sur de América y sobre el resto del mundo. Bueno, hablaremos de la globalización, ¿no? Se va a trabajar en este libro el concepto de globalización, la interdependencia, tanto económica como política, así como cultural, ¿no? De los Estados Unidos, pero también del resto de las naciones del mundo, ¿no? Y finalmente, otro de los elementos que modelan a la nación, pues es su estatus internacional actual. Hemos descubierto que Estados Unidos es no es inmortal. Con los ataques del 11S, pues se descubrió con cierta sorpresa que Estados Unidos era vulnerable, ¿vale? Y eso lo estamos viendo ahora con la pandemia, ¿no? Dicen, lo habréis escuchado más de una vez, que China está ganando la tercera guerra mundial sin un solo tiro, ¿no? Eso de ganar la tercera guerra mundial quiere decir que China se va a anteponer a Estados Unidos como primera potencia mundial de una manera inevitable en los próximos años, ¿no? Lo veremos en los próximos años, en las próximas décadas, pero es una semilla que ya parece que está puesta. Bueno, pues esto es lo que aparece en estos primeros compases del libro y es realmente muy interesante. Yo os aconsejo, os animo a que trabajéis con ese vocabulario al final del capítulo, que leáis con atención el capítulo, que me planteéis las dudas que tengáis en relación con los contenidos del mismo, que veáis este listado, que lo repaséis, que volváis sobre él a este listado de la página 2 de las características centrales que han condicionado, que han marcado ese tránsito histórico de los Estados Unidos y que, bueno, pues que empecéis a beber un poquito de esta fascinante nación, ¿no? Que para mí es Estados Unidos. Quería también en esta primera tutoría plantearos una lectura muy reciente, rabiosamente reciente, como se dice muchas veces, ¿no? Es una lectura que apareció en el periódico en la primera semana, el primer fin de semana, el segundo fin de semana de este año, y está relacionada directamente con el asalto al Capitolio, ¿vale? Se publicó en El Mundo el sábado 9 de enero, segundo sábado del año, lógicamente, ¿no? Y era una reacción o un comentario al asalto al Capitolio, ¿vale? Lo publicó en El Mundo Ana Palacio, en su sección que ella llama equipaje de mano, ¿no? ¿Vale? Y contiene elementos. Os voy a aportar, digamos, esta lectura aquí. Yo he subrayado en amarillo, lo estáis viendo, algunos de los elementos que me parecen más vistosos o más, digamos, significativos en cuanto a lo que es la historia de Estados Unidos, ¿no? Os he subrayado, por ejemplo, América, Arsenal de la Democracia, ¿no? Aquí, eso de América, Arsenal de la Democracia era pues una especie de frase hecha, ¿no? Que siempre se ha aportado en cuanto a que Estados Unidos era una especie de modelo para otras naciones, ¿no? Es decir, que irradiaba democracia a otros lugares, ¿no? La palabra boutade que tenéis aquí, a los que conozcáis francés, pues significa un poco exageración, ¿no? ¿Vale? Bueno, también habla Ana Palacio del aislacionismo del país, ¿no? Que todavía existe en muchos aspectos, ¿no? A pesar del expansionismo que se ha desarrollado en todo el siglo XX
y en lo que llevamos del siglo XXI, pero esta nación siempre ha sido una nación muy aislacionista, precisamente porque es un continente, es un macro continente en sí mismo, es un macro país, ¿no? Entonces, yo puedo decir que muchas personas de Estados Unidos a las que he conocido realmente no tienen grandes conocimientos sobre el resto de países del planeta, ¿vale? Preguntas a un americano por la ubicación de nuestro país, de España, y un 70% aproximadamente, incluso un poquito más, situarían España al lado de México o en el Caribe, algún sitio por ahí, ¿no? ¿Vale? Les cuesta trabajo además distinguir lo que es un Hispanic de lo que es un Spanish person, ¿vale? Cuando les dices que vives en Europa, pues inmediatamente cambian de cara y te clasifican en otro grupo, ¿vale? Inmediatamente, ¿no? Ese aislacionismo pues lleva a este tipo de ignorancia sobre lo que es el entorno internacional, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aquí abajo tenéis, podéis ir leyendo este artículo parando un poquito el vídeo, ¿vale? Lo tenéis a vuestra disposición, aunque no cabe entero en la pantalla, pero en diversos momentos lo estoy planteando, lo estoy mostrando entero, ¿no? De forma que podáis leerlo cuando tengáis un momento. Yo no lo voy a leer entero, pero sí que os voy a señalar algunos de los aspectos que aparecen subrayados en amarillo que a mí me parece que son importantes o interesantes y que os pueden dar alguna aportación para introducir este nuevo cuatrimestre, ¿de acuerdo? Aquí nos habla de la ciudad en la colina, en referencia al sermón de la montaña, de uno de los primeros padres que llegaron con el Mayflower, ¿vale? Que hablaban de que tenían que conformar el Mayflower Compact, era una especie de contrato que firmaron todos los que iban en ese barco, el Mayflower. Ese compact digamos que se estableció una serie de compromisos de cómo iba a ser esa micro sociedad, ¿no? Venían expulsados de Europa, eran una secta religiosa radical, vamos a decir cómo eran las cosas como son, y que resultaron expulsados de Holanda. Primero habían sido expulsados de Inglaterra, se fueron a Holanda y en Holanda tampoco los veían del todo bien, con lo cual decidieron irse a América. Bueno, pues allí conformaron esta pequeña comunidad que tenía estas normas especiales, ¿no? Y ahí hablaban de que hablaban de una democracia pura, una democracia asamblearia, en la que, bueno, pues todo era perfecto. Y hablan de a city upon a hill, or a shining city upon a hill. Muchas veces hablan de una ciudad brillante. Lo de brillante era porque era una especie de beacon, una especie de faro que iluminaba al resto del mundo, ¿vale? Que era una especie de modelo teórico que se había aplicado y que funcionaba y que intentaba crear mejores sociedades, ¿no? Se hablaba bueno, pues que cuando se creó incluso cuando se peleaba por la independencia americana, pues estaban convencidos de que ahí habían creado una sociedad más avanzada, superior, ¿no? Que, bueno, pues hablaban de una república que siempre iba a ser mejor que la monarquía, ¿vale? Porque iba a estar más cerca del pueblo, ¿de acuerdo? Y porque, bueno, pues tenía una serie de normas que todo el mundo iba a cumplir, que etcétera, etcétera. Ya sabéis cómo son las cosas, ¿no? Era una homilía destinada a esos primeros colonos que fueron los protagonistas de lo que se ha dado en llamar, como bien dice Ana Palacio, el mito fundacional americano, ¿de acuerdo? También hablamos aquí de otro concepto que es la trascendencia y el excepcionalismo, transcendentalism and exceptionalism. Siempre se han creído un poquito ungidos por la mano, por el dedo de Dios, ¿no? Es decir, que son como el pueblo elegido. Eso le ha ocurrido a todo el mundo, ¿no? También los alemanes en la Segunda Guerra Mundial llevaban en su cinturón, los soldados de las SS, llevaban un Gott mit uns, ¿no? Que decía que significaba Dios con nosotros, ¿no? Siempre todos los países han intentado acercarse a Dios a ellos para demostrar a su gente que eran como un pueblo elegido, ¿no? Ellos también lo han creído siempre, que son un pueblo excepcional, ¿no? ¿Vale? El excepcionalismo americano lo han llamado, ¿no? El trascendentalismo, ¿no? Y siempre se han visto como modelos para otros, ¿de acuerdo? De hecho, hay muchos americanos que hacen como estancias en el extranjero
¿cómo se llama? The American Legion, la Legión Americana, ¿no? Y hay otras asociaciones que lo hacen también, ¿no? Que mandan a gente al extranjero a hacer como, ¿cómo te diría yo? Pues como si fueras una especie de misionero, ¿no? De misionero que vas a ayudar, te vas un año a ayudar. Pero no estamos pensando en África, en Senegal, que dice, bueno, me voy porque ahí no hay hospitales y yo voy que soy enfermero y ayudo para compensar una carencia que tiene en ese sitio. O yo me voy a Kenia y soy profesor durante un año de inglés, por ejemplo, porque los niños no tienen escuela y tal. No, 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 es que estos vienen a España y están un año en España ayudando. Es decir, que ayudan a todos, no a los africanos que se mueren de hambre, no, 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 a todos los de los planetas del mundo, digamos, porque ellos se sienten por encima de todos, de absolutamente todos, y entonces pues tienen esa sensación de que pueden ayudar a cualquiera, ¿no? Porque no hay nadie por encima de ellos, ¿no? Bueno, de ahí viene un poco esta excepcionalidad, ¿no? Luego tenemos el concepto de la América optimista. No sé si habéis oído ese concepto, sobre todo se habla mucho cuando hay una película de estas americanas tiene un optimismo radiante y exagerado que siempre lo acabamos llamando una americanada como algo increíble, que no sé qué, como si fueran, bueno, porque nos da la impresión de que las personas a las que va dirigida esa película, que entendemos que en primer lugar son los propios americanos, pues que son un público muy infantil, muy crédulo, se lo cree todo, ¿no? Y bueno, pues de ahí viene un poco esa América optimista, ¿no? ¿Vale? Esa América optimista que también está conectada con lo que viene a continuación, con la América de las oportunidades, ¿vale? El sueño americano, the American Dream, ¿vale? El hombre hecho a sí mismo, el self-made man, ¿vale? Es decir, que no es todo mágico, sino que hay una cierta realidad en ese optimismo, ¿vale? Y es ciertamente un país en el que hay una amplia movilidad geográfica, pero también una amplia movilidad social, ¿vale? Tú tienes una posición, un estatus que es el que te ha dado tu padre o tu familia, pero tú puedes ser una persona o muy por encima de ellos, de tus padres, o muy por debajo de tus padres, ¿vale? Porque cada uno se crea, se traba o se labra su futuro o su destino en Estados Unidos, ¿no? No es un destino, digamos, hereditario, como puede ser más en Europa o en otros países del mundo, ¿no? En los que la familia tiene un poder mayor. Decía que hay una amplia movilidad social, también lo hay geográfica, ¿no? Hay un 80-85% de las personas que no viven donde viven sus padres, ¿vale? Esto es bastante diferente de lo que ocurre en nuestro país, de lo que ocurre también en muchos países de Europa, especialmente en los países del sur de Europa. La movilidad geográfica en Estados Unidos es amplísima. Es cierto que es un país muy amplio y lleno de oportunidades, ¿no? Es el paraíso de las oportunidades, el país de las oportunidades, ¿no? Pero también es cierto que, bueno, pues, en Estados Unidos es muy, muy común que un chaval o una chica con 18 años desaparezcan de casa en el mejor sentido de la palabra, emigren o echen a volar, también, que queda un poquito más bonito este concepto, y no vuelvan a casa más que una vez al año para visitar a los padres para Thanksgiving, por ejemplo. Ni siquiera en Navidad se suelen juntar, ¿no? ¿Vale? Bueno, luego hablamos de la palabra infamy, de la palabra infamia, porque se ha utilizado mucho en esos días del asalto al Capitolio americano, ¿vale? Se ha hablado que se lo ha comparado un poco como el ataque a Pearl Harbor del 7 de diciembre de 1941. Roosevelt, que era el presidente en aquellos momentos, hizo un importante discurso que se ha mantenido, ¿no?, en la memoria del imaginario nacional americano, en el que hablaba de que aquel era un día de la infamia, un día que se recordará como el día de la infamia, decía, ¿no? As a day that will live in infamy, dice aquí, citando literalmente en cursiva, Ana Palacio, ¿verdad? As a day that will live in infamy. Se ha comparado mucho lo que ocurrió ahora en el Capitolio americano con este suceso, ¿no? Es decir, con algo que realmente ha sido un ataque al propio corazón de la democracia americana, ¿no? Esa democracia que se considera tan perfecta y tan robusta y se ha visto un poco pues atacada, ¿no? Esto viene a sumarse un poco a lo del 11S, ¿vale? Esa sensación de que, bueno, pues no somos tan excepcionales, que también nos hacen pupa, ¿no? Nos pueden llegar a hacer daño. Bueno, pues esta es un poco mi presentación de este texto. Os animo a que lo leáis completo. Creo que es un interesante análisis de lo que ocurrió y que tiene
sobre todo, a mi modo de ver, y que es lo que lo hace más interesante, una conexión con la propia historia de los Estados Unidos y con varios conceptos que vais a ver en el libro de David Mock. O bueno, pues que os pueden ayudar un poquito a interpretar algunos de los aspectos que veis ahí, ¿vale? Bueno, pues no me voy a enrollar más, ¿no? Tengo otra tutoría a continuación. Espero veros en el próximo día y si no, pues bueno, intentaré grabaros alguna cosilla, ¿de acuerdo? Venga, un saludo.